Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. 2021, todo el equipo que trabaja para usted a partir de esta hora. Saludos, la producción María García, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal en los controles. César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los medios de comunicación nacionales e internacionales. La noticia política en nuestro país pasa por la designación de este nuevo Consejo Nacional Electoral, surgido, como han dicho algunos, con una ilegitimidad de origen. De hecho, algunos medios de comunicación internacionales hablan de esta nueva grieta que se abre dentro y fuera de Venezuela. Habrá que ver en qué termine. De esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. Juan Guaidó instó a no dejarse engañar por un gesto que solo busca dividir, pero Estados Unidos evita criticarlo, y la Unión Europea habla de un primer paso. Insistimos, hablaremos ampliamente durante la mañana de hoy para saber frente a qué estamos. El portavoz, mejor dicho, el Departamento de Estados Unidos aseguró el objetivo primordial de la administración Biden-Harris ha sido siempre y sigue siendo apoyar una transición democrática pacífica en Venezuela a través de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas. Y efectivamente eso, entendemos, no es lo que está planteado inicialmente con este nuevo Consejo Nacional Electoral. Sí llama la atención este comunicado que publicaban agencias de la Unión Europea, considerando un primer paso la designación de este nuevo Consejo Nacional Electoral, tomando en consideración el desconocimiento, la crítica a las elecciones, el proceso que fue organizado por el chavismo en el mes de diciembre, del cual surge el Parlamento que designó a este máximo ente comicial. Y para hablar de todo esto y saber lo que tenemos por delante, saludamos me parece que está vía Skype, a la diputada Dinora Hernández, diputada de 20 Venezuela. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Diputada Dinora Hernández, buenos días. Gracias. Y la audiencia. Sí, creo que tenemos problemas con internet nosotros, la conexión de la diputada o quien les habla, porque la escuchamos entrecortada. Sí, María Alejandra, no sé. Sí, yo creo que vamos a tener que resolver con la diputada a través del teléfono, le comento a mi equipo, o intentar una nueva conexión, una nueva llamada vía Skype, porque no... Bueno, nuevamente acá estoy, María Alejandra, no sé si podemos tener mejor audio. Yo te escucho. Bien. Bueno, no sé, mi equipo, y le ruego que me informe por alguna vía cómo está saliendo al aire la diputada. Yo la escucho entrecortada, le doy la palabra, diputada, quisiera su comentario acerca del tema que nos ocupa. La escuchamos. Sí, María Alejandra, buenos días, gracias por la oportunidad. No sé si escuchas mejor, yo sí te contextualizo el tema relativo de la Unión Europea, entonces pudiéramos comenzar. Diputada, adelante. La escuchamos con atención, a ver cómo está el audio, y si no, le pido a mi equipo que inmediatamente la llamemos por teléfono. La escuchamos. Quisiera su reacción a esta designación del nuevo Consejo Nacional Electoral. Adelante. Sí, de acuerdo, María Alejandra. Primero decir que este
es más que una mampara política que obedece a una estrategia en la continuidad de la usurpación de las instituciones que ha llevado a cabo desde hace mucho tiempo el régimen criminal de Nicolás Maduro, María Alejandra. Es una estrategia, además, que no es nueva, e sintonía con falsos diálogos, con las falsas negociaciones, con la creación de entes paralelos como una Asamblea Nacional írrita y una AN también ilegítima. Esto sencillamente tiene el mismo objetivo que han tenido las anteriores estrategias que te acabo de mencionar, que es la perpetuación, consolidación y sobre todo ganar tiempo para un régimen que por momentos pareciera a este tipo de situaciones. La pregunta que nos hacemos es, ¿un nuevo CNE? ¿En serio? ¿Un nuevo CNE para quién? ¿A quién le sirve esta mampara política, María Alejandra? Ahora, diputada, sobre la posición que ha asumido la comunidad internacional, comentamos con ustedes, tal como lo recoge la agencia Swiss Info con datos de la agencia EFE y Europa Press. Hay posiciones encontradas de la comunidad internacional inicialmente a la luz de lo que trascendió ayer sobre este tema. ¿Cómo lo interpreta usted? La escuchamos. María Alejandra, la posición de la comunidad internacional va a depender siempre de un mensaje claro, directo y contundente que se le envíe desde la oposición venezolana. Y mira lo que te digo, la oposición, la comunidad internacional, lo primero que tiene que conocer es quiénes de verdad en Venezuela están representando el sentir de la oposición nacional, porque lamentablemente en estos últimos tiempos hemos visto inclusive con vergüenza, con unos actores al ganando que al no poder creer ellos mover a este régimen, pues realmente han decidido hacer un pacto con ellos. Algunos han hecho un pacto un poco más abierto y otros han optado por un pacto de sombras, es decir, un pacto de sombra donde de verdad algunos como los se lanzan al ruedo directamente a colaborar por la calle del medio, ese mismo, pero un nuevo pacto de sombra donde aparece una nueva especie que quieren tener un pie, una pata en cada tablero y que yo he denominado las arañas, que es las que le hacen el juego de sombra, porque aparentando ser opositores se transa con el régimen en un reparto de cargos en un ente que sabe que no le soluciona la situación a Venezuela. Entonces, ¿por qué la posición de la comunidad internacional puede lucir ambigua? Primero, porque la comunidad internacional no es homogénea. Segundo, porque también dentro de la comunidad internacional hay intereses socialistas de países que no quisieran salir del régimen de Nicolás Maduro por la puerta de atrás, sino que quieren reivindicar el socialismo porque sabe que van a apelar próximamente a ello. Y sin lugar a dudas, nosotros desde 20 Venezuela, para la comunidad internacional, solo tenemos agradecimiento por haber respaldado la posición del pueblo venezolano, pero entendemos claramente que si las ideas, los mensajes de la oposición venezolana son confusos, ellos la interpreten a su conveniencia. Diputada, ayer el presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, emitía un comunicado y cerraba con el siguiente texto: es mi deber señalar y rechazar con claridad esta nueva maniobra, al mismo tiempo que convoco al pueblo a atender el mensaje que daremos en los próximos días para comunicar la estrategia y ruta que hemos construido junto a las fuerzas unitarias y los aliados de la comunidad internacional, tomando en cuenta los últimos acontecimientos, la potencial convocatoria regionales y municipales y la posibilidad de alcanzar un acuerdo a través de un nuevo proceso de negociación. Venezuela, estamos en momentos de definiciones. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, vamos a comenzar por lo último, María Alejandra. Estamos en momentos de definiciones. Hace mucho tiempo que Venezuela reclama una solución y una salida a esta crisis humanitaria que tenemos, y vamos a acompañar, por supuesto, la posición del presidente interino de Venezuela cuando señala que esto no es más que una estrategia, y cuando rechaza de plano a la conformación de este nuevo CNE. Yo solamente a este comunicado revisaría claramente la palabra unilateral. Me imagino que la leíste allí cuando señalan que es la dictadura, además entre comillas, porque todavía la definen y la caracterizan como dictadura, cuando nosotros la caracterizamos como un sistema de mafias, un régimen criminal. Pues señala
dictadura. Señor presidente, ¿cómo quiere usted que decir las tiranías y las dictaduras? ¿Cuándo las dictaduras y las tiranías consultan? ¿Acaso usted está esperando, o algunos del G4 están esperando que la dictadura llame? Pero lo peor, si la dictadura llama a conformar equipo y a conformar, a entenderse con la dictadura, yo creo que eso hay que revisarlo primero, porque está que una dictadura no va a fuerza, pero también, siendo que no es una dictadura, sino un sistema criminal, también debemos entender que nosotros como ciudadanos, como demócratas, no podemos sentarnos a negociar con las mafias, salvo que sea para su salida del poder. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso seguimos conversando con la diputada. Le ruego a mi equipo que hagamos un intento por teléfono, a ver si mejora la señal. Se entrecorta al aire lo que tiene que decir nuestra invitada, diputada de 20 Venezuela, Dinora Hernández. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Vilap Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Vilap Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Vilap Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del hecho político más comentado en las últimas horas en nuestro país, que tiene que ver con la designación de este nuevo Consejo Nacional Electoral, presidido por un exministro chavista, tal como lo destaca la agencia de noticias EFE. El exministro de Cultura de Hugo Chávez y de Educación Universitaria de Nicolás Maduro Pero Calzadilla fue designado este miércoles como presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Calzadilla, que fue elegido junto a otros dos rectores de perfil oficialista y dos opositores, un día antes por el Parlamento de mayoría chavista, fue el encargado de leer las primeras decisiones tomadas por el nuevo Consejo Nacional Electoral tras ser instalado. Y muchos han destacado como el gobierno interino la ilegitimidad de origen de este nuevo máximo ente electoral, nuevo árbitro. Nos acompaña Dinora Hernández y yo le preguntaría, diputada, acerca de la última frase del comunicado del presidente interino Juan Guaidó,
en el último párrafo, mejor dicho, no es la última frase, porque la última es Venezuela, estamos en momentos de definiciones. Del último párrafo habla sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo a través de un nuevo proceso de negociación. ¿A qué se refiere? ¿Lo sabe usted? La escuchamos. El comunicado está redactado en primera persona. El presidente encargado dice que debe asumir responsabilidad y debe decir y debe manifestar, lo que quiere decir que no conozco el comunicado, porque si en términos generales de una asamblea de la cual forma parte no se me consultan algunas cosas, muchísimo menos un comunicado que vaya redactado en primera persona. Con esto te quiero decir que no puedo hablar por él a qué se refiere, pero sí te puedo decir lo que yo interpreto, y lo que interpreto es que sigue sin aparecer el cese de la usurpación. Allí, no obstante, que se propone una estrategia de negociación, y yo acá, pues, en nombre de Vente Venezuela, puedo decir que nosotros sí estamos de acuerdo con una negociación, pero con una negociación para negociar los términos de la salida del régimen, no para negociar un entendimiento con este tipo de sistema que, además de mafioso, usa estrategias como falsos diálogos y falsas negociaciones para perpetuarse en el poder. Si el presidente Juan Guaidó se refiere en este caso a una negociación para la salida, pues va a contar con nosotros definitivamente. Fíjese que con relación al tema de las definiciones, María Corina Machado, coordinadora nacional de su organización, escribía ayer hora de definiciones. Creo que citando el comunicado de Juan Guaidó, yo estoy con Almagro. ¿Quién está con Borrell? ¿Qué dice usted sobre este mensaje de María Corina Machado? Su interpretación, diputada, la escuchamos. Sí, es muy claro, María Alejandra, y esa frase, sin lugar a dudas, sí la puedo interpretar, porque nosotros tenemos reuniones permanentes con nuestra coordinadora, y ella pues sí consulta, sí conversa, sí habla, y para fijar posiciones en nombre de la organización, y sin lugar a dudas se refiere a lo que te dije anteriormente, y es que la comunidad internacional tiene posiciones, y una posición es la que presenta clara y de manera contundente Luis Almagro en nombre de la OEA, pero además en representación del sentir del pueblo venezolano, con el que ha sido totalmente coherente, y la que expresa igualmente dentro de su sesgo político coherente el señor Borrell, que es sencillamente abrir espacios, al igual que Zapatero, para darle una no salida, sino una perpetuidad digna a este régimen de Nicolás Maduro, en el cual pueda terminar un periodo y puedan ser obviados los crímenes de lesa humanidad que él mismo ha cometido. Entonces, en la comunidad internacional se ven dos posiciones en este momento claras, la de Almagro y la de Borrell, y nosotros respaldamos totalmente la de Almagro. Entiendo por la posición y los argumentos que ha compartido con nosotros que ustedes ni siquiera están evaluando la posibilidad de participar en elecciones en estas condiciones, ¿correcto, diputado? ¿Nos equivocamos? No, estás totalmente en sintonía con lo que ha sido nuestra posición, María Alejandra, y aprovecho tu pregunta para ratificar nuestras premisas desde Vente Venezuela. Nosotros no reconocemos, no avalamos ni participamos de ninguna estrategia o ente impulsado desde y por el régimen que además tenga como objetivo su perpetuación en el poder. Nosotros vamos a participar de diálogos, de negociaciones, para que se dé la salida del régimen, y por supuesto que una segunda premisa es que vamos a seguir combatiendo, denunciando este tipo de acción en todas las instancias, y por supuesto una tercera es que sí queremos dialogar, sí queremos negociar, pero la salida, y claro que queremos elegir, pero en libertad. Ahora, le pregunto, diputada, ¿no cree usted, y lo hemos hablado en otras oportunidades, que las divisiones internas entre los factores que hacen vida a la alternativa democrática han provocado las divisiones entre los factores que apoyan una transición a la democracia en la comunidad internacional? ¿Qué opina usted? La escuchamos, perdón. Bueno, María Alejandra, esta pregunta es muy relativa, porque fíjate que posiblemente tú y yo, y así como con otros venezolanos, no nos conozcamos personalmente, no hayamos podido tomarnos una fotografía juntas, y eso no significa que no estemos unidos en un propósito que sea la libertad de Venezuela. Con eso que te quiero decir, que no sé cómo se interpreta una división, porque yo estoy coincidiendo en este momento y totalmente unida con Vente Venezuela, por supuesto, con todos los diputados del 2015, con todos los venezolanos, con todos los periodistas
sandinistas y con toda la ciudadanía que tiene un propósito común, que es la liberación de Venezuela y no la cohabitación con el sistema. En este sentido, yo estoy convencida que sí ha sido los mensajes distintos, los mensajes ambiguos, este juego de sombras en el cual algunas personas ganaron curules y escaños como representantes de la oposición venezolana y después resulta que estaban con el régimen, María Alejandra. Entonces, la pregunta es, ¿cómo unirnos a quien ya dejó de levantar una bandera con la que engañó pues a la población venezolana? Entonces no es tanto la división, es el cambio de ruta de algunos, el abandono de la lucha por parte del mundo lo que nos puede hacer lucir dividido. Yo debo decirte, y esto a título personal, y sé que suena muy pedante, pero como quiera que yo no estoy en un concurso de mi simpatía, yo tengo que decir que yo no necesito tomarme una foto con nadie para coincidir, para levantar las banderas que esa persona levante y para estar unido en un propósito. Pero lo contrario no me lo pueden pedir. Si algunos dirigentes, otrora de oposición, abandonaron la lucha, no nos pidan a nosotros que abandonemos. Ahora, cuando el presidente encargado, Juan Guaidó, dice en este comunicado, convoco al pueblo venezolano a atender el mensaje que daremos en los próximos días para comunicar la estrategia y ruta que hemos construido junto a las fuerzas unitarias y los aliados comunidad internacional. ¿Ustedes la conocen, diputada? ¿Están al tanto? ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. María Alejandra, primero es celebrar que se comunique la ruta porque pues desde hace mucho tiempo se está pidiendo y la respuesta inmediata que tengo es: Dinora Hernández no conoce la ruta, y no porque se trate solamente de una ciudadana, sino porque además formo parte del cuerpo que preside el presidente Juan Guaidó. Puede ser que en el contexto descrito, como no aparecemos en la rueda de prensa y no nos tomamos fotos juntos, el presidente no nos considere parte de la unidad. Pero, es decir, la respuesta es que no conoce lo que se va a anunciar o lo que está planteado ahora mismo, diputada. Así es, desconozco. Ahora, entonces, ¿cuál sería el planteamiento? Siempre le traslado la inquietud, diputada, en el que ustedes están trabajando como organización para alcanzar el objetivo final, que es una transición a la democracia, que es la solución seguramente definitiva a la crisis que atraviesa nuestro país. La escuchamos. Sí, María Alejandra, sin lugar a dudas, como te decía, en una segunda premisa que ratificábamos, nosotros combatimos, denunciamos el tipo de acciones que le otorguen tiempo y ganancia al régimen de Nicolás Maduro, y en eso hemos coincidido. Inclusive nosotros desde la fracción de 20 Venezuela hemos respaldado cuando el presidente Juan Guaidó se juramentó. Nosotros impulsamos esta iniciativa para que asumiera la presidencia, le hemos respaldado para la continuidad porque no reconocemos este ente híbrido que se eligió en 2020 para favorecer al régimen. Creemos que él es el presidente interino de Venezuela y en este sentido nosotros seguimos impulsando todas esas acciones. También queremos dejar claro que los partidos políticos no son exclusivamente maquinarias electorales, son correas de transmisión de las denuncias y del sentir de una población que quiere cambio, que reclama vacunas, que reclama ayuda humanitaria y que reclama desarrollo, de manera que nosotros seguimos coincidiendo definitivamente en esas premisas, y lo que sí no estamos dispuestos es avalar un tipo de estrategia que implemente la cohabitación con un sistema que todos hemos reconocido como ilegítimo desde la presidencia interina, los diputados de la Asamblea 2015 y muchos dirigentes que hoy inclusive se hacen llamar rectores. Todos dijimos que son entidades y usurpadas, es ilegítima, entonces no podemos hacer comparsa con ello, de manera que yo solamente traslado una inquietud. Nosotros somos civiles que hacemos posible que cosas sucedan, que se mantenga la lucha en la calle, y le he venido diciendo a un grupo de personas que me hace este tipo de preguntas que si bien es cierto que nosotros no podemos como civiles enfrentar a un sistema de mafia solo, por ello hemos pedido la ayuda internacional, y en ejemplo más claro que nosotros no podemos, por ejemplo, con los malandros de la Cota 905, no podemos con el COCI, pero eso no significa que nos tenemos que meter a malandros, tenemos que seguir denunciando y combatiendo. Bueno, este régimen es mafioso, este régimen es malandro, y nosotros no vamos a convivir con las mafias porque un grupo decidió abandonar. Finalmente, diputada, usted decía, bueno, no sé a qué diferencias o divisiones te refieres,
Sin embargo, hay un asunto elemental, que es el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado, presidente a su vez de la Asamblea Nacional legítimamente electa en 2015. ¿Esto se mantiene, diputada, o no? La escuchamos. Siempre, María Alejandra, yo debo decir nuevamente que los diputados de Vente Venezuela se mantienen, avalaron, apoyaron la continuidad administrativa de la Asamblea Nacional, y al aprobar esa continuidad entendemos que el ente es legítimo, y la mayoría de ese ente escogió nuevamente para la presidencia del mismo al presidente Juan Guaidó, y asimismo él sigue siendo el presidente interino de Venezuela. Nosotros sencillamente seguimos reconociendo la Asamblea Legítima de Venezuela y el interinato como la institución posible para representar. Sin embargo, nuestro llamado es a construir opiniones concertadas, no a construir una coalición en torno a sí mismo para representar sus intereses, a presentar una propuesta clara y a retomar las banderas del cese de la usurpación. Diputada Dinora Hernández, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Diputada de Vente Venezuela, expresando opinión, análisis y reacción ante lo ocurrido en las últimas horas, la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral por parte de la Asamblea Nacional bajo control oficialista. Se habla de ilegitimidad de origen. El secretario general de la OEA fue más lejos ayer. Dijo que era ridículo el nombramiento de este nuevo Consejo Nacional Electoral, expresando su abierto rechazo a esta iniciativa que surge, entendemos, de acuerdos con factores que estuvieron en algún momento en la alternativa democrática, en la oposición. En fin, vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Y saludamos vía telefónica a nuestro siguiente invitado, quien ya ha expresado opinión al respecto sobre el tema que debatimos en otros medios de comunicación, a través de sus redes sociales. Andrés Caleca fue presidente del Consejo Nacional Electoral. Nos acompaña. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días y gracias a ustedes, María Alejandra. Buenos días a ti y a todos los radioescuchas. Pues iniciaría conversación con nuestro invitado. Hemos leído algunas de sus entrevistas, incluso un artículo que ha publicado sobre la situación política en nuestro país, pero iniciaría esta parte del programa con la declaración que ofrecía el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ayer en una actividad con expresidentes, con una portavoz, la portavoz adjunta principal del Departamento de Estado norteamericano, Yalina Porter. Él decía textualmente: si no aceptamos la expulsión de los magistrados de El Salvador, menos podemos aceptar el nombramiento de un Consejo Nacional Electoral en Venezuela completamente ilegítimo, ya que es absolutamente ridículo. Quisiera su reacción ante una declaración como esta. Lo escuchamos. Bueno, en primer lugar me parece una declaración un poco forzada, digamos así, un poco
dura con respecto a la situación venezolana. Yo hubiera esperado de Almagro y de la OEA una madurez mayor para afrontar este tema, dar más chance, dar más tiempo, a ver qué ocurre. Pero en todo caso, bueno, esa es la posición de la OEA, está bien, es respetable. Y tiene mucha base de sustentación, además. Nosotros no podemos olvidar, y no me canso de repetirlo, que esta Asamblea Nacional que ha electo al Consejo Nacional, que ha asignado, mejor dicho, a este Consejo Nacional Electoral, es una Asamblea Nacional sobre cuya cabeza pende la ilegitimidad de su origen. Recuerden ustedes que el año pasado se hicieron esas elecciones que dio origen a esta Asamblea Nacional, violando por lo menos 6 artículos de la Constitución y gran parte del ordenamiento jurídico venezolano. Nosotros, un grupo de ciudadanos, entre los cuales estuve yo, incluso acudimos ante el Tribunal Supremo de Justicia, solicitamos la inconstitucionalidad de esa convocatoria electoral y advertimos durante muchos meses que el resultado de esas elecciones daría origen a una Asamblea Nacional ilegítima, cuyos actos, de acuerdo a la propia Constitución venezolana, serían nulos de toda nulidad y podrían ser declarados así en cualquier momento. Esta situación sigue existiendo en Venezuela. Y este Consejo Nacional Electoral que se ha designado es hijo de esa situación. Es decir, mañana, dentro de 6 meses, hay un cambio de las circunstancias políticas por re o por fa, y cualquier tribunal venezolano independiente puede declarar nulo esa designación del Consejo Electoral. Eso forma parte del proceso de desinstitucionalización general del país. Eso es lo que estamos viviendo, con un régimen autoritario cuya característica es, como todos los regímenes autoritarios, violarse el Estado de Derecho, violarse las leyes, violarse la Constitución y hacer lo que le dé la gana. Ese es un tema que es evidente, que es indiscutible además, y que es en el cual se basa seguramente esta declaración del señor Almagro, y en el cual se basan también las declaraciones de muchos actores de la comunidad opositora venezolana, particularmente Guaidó, el grupo de la plataforma unitaria que lo respalda, María Corina, etcétera. Ahora, frente a esa realidad jurídica, desinstitucionalización del país, pateo del Estado de Derecho, etcétera, existen las realidades prácticas y concretas de Venezuela. ¿Cuáles son esas realidades prácticas y concretas? Bueno, que tenemos que crear una fuerza opositora capaz de plantarle cara al oficialismo venezolano. Es decir, Venezuela está sumida en una crisis terrible. No voy a extenderme en eso porque todo el mundo la conoce, la sufre y la padece. Y la única solución de esa crisis es derrotar al régimen chavista e instaurar en Venezuela una democracia moderna. Las fuerzas opositoras venezolanas, las que pueden hacerlo, están en una situación sumamente precaria. Mira, las últimas encuestas de opinión demuestran que a pesar de que Maduro tiene el 90% del rechazo del país, una cosa insólita, yo nunca había leído una encuesta tan mala para una fuerza política. Casi el 100% de Venezuela desaprueba la gestión del chavismo en el poder, la gestión en particular de Maduro. A pesar de eso, los partidos de la oposición venezolana en su conjunto no tienen el respaldo de ni siquiera llegan al 5% de la población. Es decir, el chavismo está solo en la cancha, en su desastre, pero no tiene a nadie enfrente, como consecuencia, por supuesto, de muchas cosas, entre otras, de la represión, de la eliminación de cualquier posibilidad de protesta, etcétera, etcétera, todo lo que caracteriza a los regímenes autoritarios, pero también como consecuencia de los errores que ha cometido la oposición y los partidos de oposición venezolana, los bandazos estratégicos, el abandono de espacios de lucha, etcétera. En Venezuela tenemos un hecho fáctico, se ha designado un Consejo Nacional Electoral. Van a haber elecciones este año de alcaldes, concejales, gobernadores y Consejo Legislativo. La cancha política está allí, no se está haciendo trabajo político en materia electoral, que es una gran oportunidad, porque el tema electoral en contextos autoritarios abre la oportunidad de difundir el mensaje
de lanzar candidatos y en consecuencia generar nuevos liderazgos en la oposición venezolana, que es imprescindible crear. ¿Por qué pensar, y tomando como bueno el argumento de nuestro invitado, es decir, rechazo general, y creo que no hace falta ser, digamos, especialista en estudio de opinión para compartir este diagnóstico, el rechazo general a lo que está ocurriendo en el país y, bueno, el desempeño de administración del régimen de Nicolás Maduro? ¿Por qué pensar que en estas condiciones, además, con una acusación serísima de delitos de lesa humanidad en su contra, sin hablar de otras investigaciones en el exterior, que en esas condiciones ellos van a permitir un proceso electoral limpio, donde probablemente van a salir del poder o, digamos, de aquellos cargos de representación que irán a esos comicios? Quisiera su comentario, lo escuchamos. Bueno, en primer lugar, tú lo aclaraste al final, las elecciones que están previstas no tienen que ver con el poder de Maduro, si se van a elegir gobernadores y alcaldes, si son elecciones locales. Y la respuesta a tu preocupación, ¿qué razón tienen ellos para hacer unas elecciones libres, limpias, etcétera? Ninguna, no la van a hacer. No quieren hacerla. Se han blindado en el Consejo Electoral, en el Tribunal Supremo, etcétera. De eso se trata el autoritarismo, para hacer lo que les da la gana. Pero ese no es el tema. El tema es que la única manera de tú plantarle cara a ese régimen autoritario es creando una fuerza política que tenga el suficiente poder para hacer tambalear, dividirse, implosionar a la coalición dominante en Venezuela. Y esa fuerza política no existe. Yo lo que planteo, y lo que he planteado, no ahora, lo vengo planteando desde hace años, la creación de una fuerza política mayoritaria en Venezuela, organizada, orgánicamente estructurada, pensando conjuntamente, desarrollando estrategias comunes, etcétera, tiene en el hecho electoral una formidable oportunidad de realizarse. ¿Por qué? Porque las elecciones permiten que el mensaje sea difundido por todo el país. Mira, uno de los problemas que tiene la oposición venezolana, o que tenemos, yo me meto en la oposición venezolana, no voy a eludir mi responsabilidad, uno de los problemas que tenemos es que estamos totalmente aislados hasta geográficamente. En gran parte de las ciudades de Venezuela no llega a la oposición venezolana, ni llegan sus dirigentes, ni llegan sus mensajes. En las ciudades, ahora imagínate lo que está ocurriendo en el interior del país, solo llega la opinión del PSUV, solo llega la opinión del gobierno, en los medios de comunicación, en las VH, en la estructura gubernamental, etcétera, y todas las posibilidades de llegarle son con otro mensaje, el mensaje de la democracia, el mensaje de la libertad, son coartadas por el gobierno. En un proceso electoral esa posibilidad se abre, porque le permiten a los candidatos concurrir a su mensaje. Por otra parte, se abre la posibilidad de organizarte. Mira, el simple hecho de que tú participes en un proceso municipal, no importa las trampas que te vayan a hacer, o bueno, sí importa, por supuesto, pero independientemente de las trampas que te vayan a hacer, las trabas, etcétera, el simple hecho de designar más de 330 candidatos en todos y cada uno de los municipios del país, te da la posibilidad de generar nuevos liderazgos, no solo a nivel nacional, sino sobre todo a niveles locales, liderazgos que pueden motivar, que pueden llevar el mensaje. Imagínate nada más el esfuerzo de crear un padrón electoral para cuidar los votos en más de 30.000 mesas electorales en el país. Estamos hablando de la posibilidad de organizar más de 100.000 personas. Bueno, esos son mecanismos del oficio de la política, porque la política es un oficio, y como todo oficio, se desarrolla en la medida en que lo practicas. Entonces, abandonar la lucha electoral porque tú no puedes ganar, porque tienes duda de que no puedes ganar, es abandonar un terreno de lucha política tremendamente positivo. De la misma manera que no puedes abandonar la lucha en los sindicatos, que no puedes abandonar la lucha en los gremios, que no puedes abandonar la lucha en el movimiento estudiantil, que no puedes abandonar la lucha en los movimientos vecinales. Y lo que ocurre y lo que está ocurriendo en Venezuela en los últimos años es que se ha abandonado todos esos escenarios, todos. Y entonces, si bueno, me permite, Andrés Calega, tenemos que hacer una brevísima pausa para policial. Le ruego que permanezca unos minutos más. Entiendo por una entrevista que
que usted ofreció a un portal informativo que a usted le ofrecieron formar parte de este nuevo Consejo Nacional Electoral y se negó. Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso quisiera ahondar en este tema. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Vamos a palabras más, palabras menos, hablando acerca de la designación de este nuevo Consejo Nacional Electoral en nuestro país por parte de la Asamblea Nacional bajo control oficialista, que algunos han calificado de, bueno, en el caso del secretario general de la OEA fue especialmente duro, una acción ridícula o producto de la ilegitimidad de origen del Parlamento bajo control del chavismo. Nos acompaña Andrés Caleca, fue presidente del Consejo Nacional Electoral, y yo les hago una inquietud porque creo haber leído en una entrevista que usted ofreció que a usted lo llamaron para conformar el Consejo Nacional Electoral y se negó. ¿Por qué? Le preguntaría yo. Lo escuchamos. Bueno, este Consejo Electoral, con la designación de este Consejo Electoral, ocurrió un hecho bien importante que ha pasado desapercibido muchas veces y que yo quiero poner de relieve, que fue la participación de las más importantes organizaciones de la sociedad civil venezolana, las de verdad, porque aquí el chavismo inventa organizaciones de la sociedad civil así como inventar cualquier cosa, ¿no? Como arroz, para engañar a la gente, pero no, aquí hay organizaciones de la sociedad civil muy serias, muy importantes, que en las peores condiciones están haciendo un trabajo estupendo en Venezuela. Y tal como lo establece la Constitución, 3 de los rectores del Consejo Nacional Electoral y sus suplentes respectivos deben ser elegidos de entre los candidatos que postule la sociedad civil venezolana. Bueno, estas organizaciones, las más importantes, Provea, Dale Letra, el Radar de los Barrios, etcétera, una cantidad de organizaciones, casi más de 40, que se unieron en un organismo de coordinación que le han dado el nombre de Foro Cívico, hicieron las postulaciones, muchas postulaciones, un conjunto de postulaciones de venezolanos muy importantes, entre ellos, por ejemplo, Roberto Picón, que salió electo en el Consejo Electoral, también Griselda Colina, también Conrado Pérez, que yo sepa, también estaba Luis Landero, muchos que no fueron electos también, Eugenio Martínez, etcétera. Bueno, en ese proceso de contactar y de encontrar venezolanos que estuvieran dispuestos a dar su nombre para participar en el Consejo Electoral, me contactaron a mí, a eso me refiero, a eso me referí en esa entrevista. No es que me ofrecieron ser del Consejo Electoral, me ofrecieron ser candidato, digamos así, para que integrara esa inmensa lista de postulaciones que se analizaron en la Asamblea Nacional. Yo dije que no por una razón muy sencilla. Mire, la Constitución de la República de Venezuela, que no se cumple desde el primer día que se aprobó, dice que los miembros del Consejo Nacional Electoral deben ser independientes de cualquier actividad política.
Cuando yo fui miembro del Consejo Nacional Electoral, ya esa norma existía, no con rango constitucional, sino con rango legal. Pero el chavismo la incorporó en la Constitución del 99. Y desde el primer día la han violado. Cuando yo fui miembro, repito, del Consejo Nacional Electoral, yo reunía esa condición. Yo había militado políticamente con un viejo partido ya prácticamente desaparecido que se llamaba el MEP, pero tenía por lo menos 15 años que no militaba políticamente. Pero resulta que en la actual circunstancia yo soy, visto lo que ha pasado en esta Venezuela, esta destrucción de 20 años, soy un opositor al régimen de Maduro, abiertamente opositor al régimen de Maduro. En lo que pueda contribuir, por supuesto, soy apenas una persona, no soy un dirigente político porque no estoy en ningún partido, pero estoy dedicado a denunciar al régimen de Maduro, a propiciar mecanismos de unidad de las fuerzas opositoras, etcétera. Entonces sería para mí un contrasentido con mi propia concepción y mi propia historia, que siendo un dirigente opositor, claramente enfrentado al gobierno, me fuera a prestar para integrar un Consejo Nacional Electoral que una vez más está integrado violando la Constitución. Fíjate que el gobierno ha nombrado 3 militantes del PSUV como miembros del Consejo Electoral y militantes del PSUV como suplentes de estos miembros, porque al PSUV ya esa norma constitucional no le sirve, como no le sirve la Constitución completa que ellos mismos crearon. Esa es una camisa de fuerza que ellos tienen. Algún día tendrán que cambiarla, el país tendrá que cambiar eso, no solo por los desastres que significa esa Constitución, sino porque ya no le sirve a nadie. Entonces esa es la razón, que repito, por la cual yo no acepté que mi nombre corriera para el Consejo Nacional Electoral, porque yo creo que el Consejo Nacional Electoral tiene que estar integrado por unas personas que sean independientes de cualquier parcialidad política, como lo dice la Constitución, a menos que la Constitución se cambie y se regrese a como era anteriormente en la Constitución del 61. En la Constitución no, en las leyes anteriores, porque la Constitución no hablaba de eso, la del 61. También funcionó por muchos años. El CNE anteriormente estaba integrado por representantes de cada uno de los partidos políticos y un presidente que era independiente. El presidente nada más era independiente. Todos los demás eran los representantes de los distintos partidos políticos que se cuidaban unos a otros. Eso nos funcionó a nosotros durante más de 40 años. Pudiera regresar, porque en la práctica eso es lo que está ocurriendo. 3 para el gobierno, 2 para la oposición, 4 para el gobierno, 1 para la oposición, y eso no es lo que dice la Constitución. Ahora, le pregunto a nuestro invitado 2 inquietudes brevemente. Número 1, la anterior presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, se encargó durante su administración de eliminar la confianza en el voto. Yo le pediría un comentario tomando como punto de partida lo que ocurrió en la propia elección de la constituyente, es decir, el Congreso que ellos crearon a su medida, 1 millón de votos como mínimo que fueron manipulados según la empresa Smartmatic. Le ruego un comentario sobre ese tema y desde el punto de vista político, ¿qué garantías puede haber, independientemente de lo que usted ha comentado, para aquellos que participen de no sufrir la persecución que ha ocurrido anteriormente o incluso la imposibilidad de gobernar, ciertamente, de ejercer el poder si finalmente son electos en cualquier proceso, sea cual sea en nuestro país? Le pediría un comentario sobre estos 2 temas. Lo escuchamos. Bueno, empiezo por el último. ¿Qué garantías pueden tener los que participen en el proceso electoral de que los resultados van a ser respetados o de que incluso puedan ejercer sus funciones si ganan? Ninguna. Si es que estamos en un régimen dictatorial de carácter autoritario. Es más, yo ayer le decía a alguien, no me acuerdo quién, estos 2 rectores que fueron electos, Picón y el otro, Enrique Márquez, que hoy fueron electos en el Consejo Nacional Electoral, el chavismo los puede meter presos dentro de 2 meses. Eso es la realidad de lo que estamos viviendo. No hay ninguna garantía. De eso se trata un régimen autoritario como el que tenemos enfrente. Si hubieran garantías estaríamos en un régimen democrático. Ninguna garantía hay. La única garantía es que tú crees una fuerza de tal naturaleza que sea imposible que te metan preso. Pero mientras estemos en esta indefensión, en esta debilidad, el régimen de Maduro hará lo que le dé la gana. No ha hecho más porque el pueblo venezolano se ha opuesto, sin duda. Han sido 20 años de oposición férrea donde se ha hecho de todo, se ha intentado de todo,
y eso ha frenado el afán totalitario del gobierno, y también por la presión de la comunidad internacional. Ya este no es el mundo de la Guerra Fría, donde se podían hacer todo ese tipo de desaguisados impunemente, ¿no? El gobierno tiene sus manos de alguna manera atadas para implantar un régimen totalitario definitivo, pero ese es su proyecto histórico. No tenemos garantía, la única garantía es impedirlo, y la podemos dar nosotros mismos. Con respecto a lo anterior, a tu primera pregunta, que lo que hizo Tibisay Lucena para destruir la institución del sufragio, Tibisay Lucena lo que fue una operadora de una política que es el proyecto histórico del chavismo. El chavismo no es una fuerza democrática, el chavismo es una fuerza de una profunda vocación totalitaria. Ellos quisieran tener en Venezuela, no digo yo el régimen cubano, quisieran tener el régimen de Kim Il-sung, para que el próximo presidente sea Nicolásito. Esa es la realidad, esa es la vocación de este régimen, que es una alianza perversa entre el rezago de la izquierda estalinista venezolana, los sectores más atrasados del militarismo secular de este país, con el lumpen de bandas criminales, etcétera. Bueno, esa alianza antihistórica, su vocación es el totalitarismo. Entonces, el primer paso es destruir todas las instituciones de la democracia, entre ellas una muy importante que es la institución del sufragio, y lo vienen haciendo desde el primer día. Hace rato te refería a un hecho. Mira, la Constitución del 99 se aprobó en referéndum el 15 de diciembre del año 99. Bueno, el 1 de enero se produjo, 15 días después, la primera violación de la Constitución, cuando nombraron un Consejo Nacional Electoral totalmente chavista, violando la propia Constitución que 15 días antes habían aprobado, porque el primer paso era destruir la institución del sufragio, y lo han ido haciendo, tasajeando, así como se tasajea un salami, poco a poco, hasta que ya hoy en día nadie cree en la institución del sufragio. Esa es la realidad, y recuperar la confianza, no en la institución del sufragio, porque yo no le estoy pidiendo a la gente que confíe en el CNE, no, en la confianza de nuestras propias fuerzas, y para usar las rendijas y los mecanismos electorales para construir nuestra propia fuerza, recuperar la confianza en nosotros mismos, es la tarea que tiene la oposición venezolana en este momento. Andrés Caleca, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Fue presidente del Consejo Nacional Electoral, conoce perfectamente el tema que hemos debatido, que tiene que ver con la nueva designación de este máximo ente comicial, que surge, como han dicho algunos, con ilegitimidad de origen de un parlamento no reconocido por buena parte de la sociedad venezolana que se expresó en la consulta, y tampoco por buena parte de la comunidad democrática internacional. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Lestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Marilia García, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR,